Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra mesa de trabajo. Van a estar las compañeras Ania Uzcategui, Gabriela Jaimes, Mayrin Torres, Julia Mora y quienes habla Yoseli Castillo. Vamos a hacer referencia en este momento, o vamos a comenzar a hablar sobre el tema 1, ¿verdad? Este tema corresponde a las dimensiones del pensamiento humano o formas que tiene el hombre para concebir el mundo que le rodea. Este tema es crucial para la mesa de estudio porque establece un contexto amplio del conocimiento humano y distingue las formas no racionales del pensamiento, haciendo referencia a una futura reflexión filosófica y científica, ¿no? El objetivo central es comprender que el ser humano, como un ente situado en el mundo, pienso yo que busca adaptarse y explicar la realidad. Esta aspiración a saber, de hecho, se manifiesta a través de dimensiones autónomas del pensamiento. Por ejemplo, tenemos el carácter de las dimensiones del pensamiento. ¿Como cuáles? Bueno, profesor, usted en varias oportunidades dijo que no son niveles jerárquicos. La filosofía, la ciencia, la magia, la poesía, la religión y la ideología no son niveles de pensamientos inferiores unos a otros. Por el contrario, son dimensiones autónomas que satisfacen distintas necesidades, podríamos decir que necesidades cognitivas del ser humano. Está también la dicotomía fundamental. Entre estos están que los saberes se dividen en dos campos principales. Entre esos tenemos el campo de la razón, que incluye la filosofía y la ciencia, que se caracterizan por la racionalidad y la objetividad en sus métodos y resultados, apoyándose en principios lógicos y universales. Por ejemplo, el campo de la fe y la subjetividad, que en este caso incluye la religión, la ideología, el mito y la magia. Y tenemos también las dimensiones relevantes, que son las no racionales. Aquí se profundiza estas formas que buscan una manera de explicar la realidad mediante la fe, la emoción o la tradición. No sé qué dirá. Bueno, para seguir un poco la línea, nosotras tocamos el tema del mito, que siempre hace énfasis en clase, que es un relato de hechos fabulosos que han ocurrido en tiempo primordial. El mito explica de alguna manera una creación y es la interrupción de lo sagrado en el mundo. La relevancia siempre ha radicado en que la filosofía y la geonosiología provienen de la misma intencionalidad cognitiva del mito, el deseo de conocer, para dónde queremos conocer, qué queremos ver, sirviendo como un puente para el conocimiento racional. Platón, por ejemplo, usaba el mito para explicar ciertos conceptos. También podemos agregar la religión y podemos decir que la religión es un sistema de creencias y prácticas relativa a cosas sagradas que unen una comunidad. Sus doctrinas, por ejemplo, son un cuerpo de ideas que explican la realidad desde un orden impuesto por la divinidad. Sí, porque no admite discusión, no admite discusión, debiendo ser consideradas obligatoriamente conforme a fe y al culto. Podemos decir también que el saber filosófico busca ser radicalmente diferente al religioso, aunque no descarta sus posturas. Continuando con la ideología,
La ideología posee dos significados. Uno, que es un sistema de ideas y visiones del mundo que guía la acción social, política y ética, fundamentado en una idea dogmática basada en la fe. Como segundo, podemos decir que es una falsa ciencia que deforma la realidad. Es una excepción marxista que se ubica en el campo de la fe y los sentimientos. De igual manera podemos darle continuidad como a la magia, donde podemos buscar el conocimiento a efectos de los contrarios a las leyes naturales. Podemos decir que la magia es algo sobrenatural o se efectúa de manera sobrenatural en cultos, y esto genera un esfuerzo para imponer la fe ante la fuerza y ante las realidades que se presentan en lo cotidiano. También tenemos el arte y la poesía, donde podemos decir que son manifestaciones que comunican sentimientos y expresiones al momento de generar valores éticos en la realidad. Saber comunicar sobre algunos acontecimientos o algunas presentaciones de la realidad. La filosofía tiene como relevancia en el derecho el valor de estudiar este tema que estamos hablando, ya que reside en la transición del mito al logos, que esto sería el pensamiento racional. La filosofía se distingue de estas dimensiones porque ella busca que el conocimiento, utiliza el conocimiento con el instrumento de la razón. ¿Esto para qué? Bueno, para comprender estas formas no racionales, ya que es esencial para el ius filósofo. ¿Por qué? Bueno, porque la filosofía debe ser crítica y debe comenzar por la revisión y el análisis de cualquier supuesto. Las formas de pensamientos basadas en la fe o el sentimiento, como podría ser la ideología o el mito, presentan ideas que se aceptan sin reflexión ni discusión, o sea, en cuanto a la dogmática, pues. En contraste a esto, podemos decir que el conocimiento filosófico y científico nacen de la necesidad de sustituir las explicaciones míticas por principios y causas racionales. Bien, en síntesis, en resumen, el tema 1 como el mapa inicial, mostrando todas las rutas que la humanidad ha tomado para explicarse al mundo. La filosofía, tomemos en cuenta que la filosofía jurídica elegirá la ruta de los logos. ¿Y qué es los logos? La razón, lo que habíamos dicho hace rato. Que al ser crítica y racional se va a diferenciar de la fe, la religión sobre la ideología y la narración sobre el mito. Pero surge del mismo impulso humano de querer saber, poder adaptarse y entender la realidad. Bueno, ahora vamos a dar inicio al tema 2, titulado La búsqueda del conocimiento. Otra forma relevante de conocer la realidad. Es fundamental para la mesa de estudio que estamos realizando hoy, ya que establece las bases epistemológicas de la filosofía, ¿sí? Diferenciando el conocimiento racional, que es la ciencia, y la filosofía de otras formas de pensamiento humano, ¿sí? Podemos decir también que a continuación vamos a presentar un resumen de los puntos más relevantes del tema 2. ¿Cuál es el concepto y elementos del conocimiento? La definición del conocimiento, podemos decir que el conocimiento se entiende como una relación o vinculación entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Ente conocido, podemos decir que se concibe como el resultado de la actividad del sujeto al entrar en contacto con el objeto
o el resultado de operaciones mentales racionales, inductivas o deductivas, siendo un registro o información. Continuamos, muchachas. Vamos a seguir hablando de los elementos del conocimiento, como son el objeto y el sujeto, ¿sí? El sujeto es todo ente que puede ser aprendido, que tiene la capacidad de pensar, de aprender o capturar, ¿sí? Y el objeto es todo aquello que es aprendido, ¿sí? Podemos decir que estos son los elementos básicos del conocimiento, ¿sí? Vamos a hablar de la clasificación del objeto. Ani, no sé qué nos ayuda ahí, qué aportas. Bueno, dentro de la clasificación de los objetos tenemos los objetos cognoscibles, que se clasifican en reales o sensibles, que son percibidos por los sentidos. Existen en el tiempo y en el espacio, físicos, o solo en el tiempo, psíquico, como emociones o imaginario. Y dentro de los ideales, percibidos por el entendimiento, que son a priori, no son espacios temporales e inmodificables. Como Por ejemplo, los los números, figuras, lógicas. Dentro de los valores, son conocidos por la razón, la inteligencia, pero influyen en los sentimientos. El ejemplo en la justicia y en la belleza. De igual manera, pues podemos también conocer como las clases del conocimiento, que entre ellos se clasifican en diferentes niveles, que son 3. El primero vendría siendo el conocimiento ordinario, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir que es como el conocimiento vulgar, donde se caracteriza por el realismo ajeno, por donde se caracteriza por más que todo por la presentación a los sentidos, de cómo nos pueden presentar las cosas día a día. Por eso se puede decir que es dogmático, que puede ser emotivo, inexacto, vago y subjetivo, adquiriendo diferentes formas espontáneas según el contexto donde uno lo aplique. Y también tenemos el conocimiento científico, o mejor dicho, el episteme, que es el crítico, el objetivo y el sistemático. Ese es como el conocimiento donde se encarga de nosotros indagar, investigar, buscar lo ordenado, buscarle la lógica y comunicarlo de una manera muy metódica, basado en la realidad que uno se le presenta diariamente. También podemos decir que tenemos el conocimiento filosófico, que vendría siendo el que comparte los científicos, o mejor dicho, el conocimiento científico de lo racional, lo sistemático, lo objetivo, lo verificable y sobre todo lo lógico que le podemos dar a las realidades de la vida diaria. En este caso, profe, voy a explicar un cuadro que tengo acá, ¿verdad? Que serían las diferencias esenciales entre la ciencia y la filosofía. La distinción entre el conocimiento científico y el filosófico, que eso sería algo crucial, ¿no? Tenemos las características, entre esas está el objeto de estudio, que sería la extensión, el conocimiento científico, ahí sería el parcial, fragmentario y especializado, que es donde se nota una porción determinada de la realidad. En cuanto al universal o pantónoma, que usted hizo bastante énfasis de eso, aspira a un conocimiento totalizador, que sería omnicomprensivo de la realidad. Tenemos también entre los objetivos, que serían las causas, busca las leyes teóricas y causas próximas, los efectos inmediatos. Esto estamos hablando del conocimiento científico. En cuanto al conocimiento filosófico, busca los primeros principios y las últimas causas de toda la realidad. Tenemos también como característica actitud o función. Esta, en cuanto a lo científico, es puramente explicativa o demostrativa, porque investiga lo que es, estudia fenómenos y relaciones. Y en cuanto al conocimiento filosófico,
busca los primeros principios y las últimas causas de toda la realidad. Actitud, otra característica, es puramente explicativa o demostrativa, ya que investiga lo que es, estudia fenómenos y relaciones. Va más allá preguntándose por lo que debe ser en cuanto al conocimiento filosófico, indaga sobre la esencia irreductible de las cosas metafísicas. Y en cuanto al método, tenemos que dispone del método experimental en cuanto al conocimiento científico, y como conocimiento filosófico predominan los métodos discursivos y especulativos. Ok, entonces vendría la relevancia. Bueno, en esta fase la relevancia de esta distinción, digamos que para la filosofía, derecho, el saber filosófico, se propone establecer todo aquello que hace lo que sea en todo, o sea, todo es todo. La filosofía busca realmente una verdad pantónoma, y es autónoma porque busca los primeros principios y las razones últimas. Digamos que esto es sin dar por firme ninguna verdad previa. La actitud del filósofo, digamos que se caracteriza por la disposición problemática. Es una actitud, digamos que crítica, que ha cuestionado supuestos. Y la voluntad crítica de no creer que la realidad es tal como la presenta inmediatamente en todos los sentidos. Entonces, el contraste entre la visión fragmentada de la ciencia y digamos que la visión totalizadora de la filosofía se puede entender con una analogía del elefante, por ejemplo, que se encuentra en la oscuridad. Entonces, esto nos viene a dar como un sentido de que cada científico, como cada hombre que toca una parte del elefante, lo que usted hacía énfasis en clase, concluye que la realidad es solo esa parte. Una manguera, un abanico, digamos que un pilar, perdiendo la visión del todo. Y la filosofía, en cambio, busca tener una parte de globalidad para captar la unidad e interdependencias de las partes, que es contraria, digamos que a la fragmentación de la ciencia, de la filosofía. Bueno, vamos a dar inicio a un tema muy importante, como es la noción y el origen de la filosofía, ¿sí? El tema 3. El tema número 3. Es esencial, ¿por qué? Porque esta nos explica el pensamiento racional y sistemático del cual deriva la filosofía jurídica. ¿De dónde nace? Nace de la superación de las explicaciones míticas y sentó las bases para el estudio de los problemas fundamentales, ¿sí? También podemos decir que los problemas fundamentales como el ser, el conocer y el valor de la filosofía. A continuación vamos a presentar un resumen de los puntos más relevantes para nuestra mesa de trabajo, ¿sí? Nuestra mesa de estudio que estamos realizando. La noción de la filosofía, ¿sí? La filosofía... Sería más o menos como por aquí. La noción de la filosofía, bueno, la definición clásica de la filosofía, podemos decir que la filosofía es la investigación de toda realidad según sus primeros principios y últimas causas que se nos presentan. Y podemos decir que la etimología de la palabra filosofía, ¿sí? Significa amor a la sabiduría, como lo dice, que es la unión de dos palabras, fileo más sofía, que es un término que se atribuye a Pitágoras, como lo decía el profesor, ¿sí? El carácter totalizador, a diferencia de la ciencia, que es fragmentada y parcial. La filosofía, ¿qué busca la filosofía? Bueno, podemos decir que la filosofía busca una visión omnicomprensiva, ¿sí? O totalizadora, pantónoma, de cuando existe, ¿sí? Carácter autónomo de la filosofía. Es autónoma, ¿por qué? Porque esta busca los primeros principios pues que nos abarca la filosofía y las razones últimas del todo, sin basar la veracidad de sus hechos, conclusiones en ningún
en ningún conocimiento previo a la autoridad. Ujú. Yo sé, ¿qué Ajá. opinas tú? Ya, sé porque qué- aquí voy a ¿Qué explicar. puede agregar yo sé ahí? Voy a explicar otro cuadro, profe, que tengo acá, que, póngale ahí, ajá, voy a explicar otro cuadro acá, que es sobre el origen de la filosofía occidental. Este se acentúa en la antigua Grecia y surge de la admiración o el asombro ante los fenómenos, buscando huir de la ignorancia. Bueno, tenemos periodos, focos principales, representantes claves y aportes filosóficos relevantes. Tenemos como primer periodo, o voy a nombrar todos los periodos, profe, sería el presocrático, que sería el cosmológico, periódico antropológico, filósofos sistemáticos y el periodo helenístico romano. Como foco principal tenemos del presocrático la naturaleza o el cosmos. En su representación clave, tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito y Parménides. En los aportes filosóficos relevantes establece la razón, que son los logos, como instrumentos de conocimiento. Anaximandro introdujo la idea de la justicia en el orden cósmico. En cuanto al periodo antropológico, tenemos el hombre, la moral y la ciudad. De los representantes claves tenemos los sofistas, que son Protágoras, Gorgias y Sócrates. Tenemos como entre los aportes filosóficos, los sofistas promovieron el relativismo y el escepticismo, negando la validez universal de la verdad. En cuanto a Sócrates, es un antídoto al relativismo. Él se centró en la definición universal y la búsqueda de la esencia y los conceptos éticos, como la justicia y la virtud. En cuanto a los filósofos sistemáticos, tenemos el sistema filosófico que engloban a Platón y Aristóteles. Platón desarrolló la teoría de las ideas como fundamento objetivo de la verdad y los valores. En la República investiga la justicia y en el Estado, como cumplimiento perfecto de la función de cada clase. Y en cuanto a Aristóteles, buscó los primeros principios, sistematizó el saber, introdujo conceptos jurídicos fundamentales como la justicia distributiva y la justicia conmutativa. En cuanto al periodo helenístico romano, tenemos la felicidad individual y la salvación ética. Aquí hablamos de los representantes claves. Tenemos cínicos, hedonistas, el estoicismo y el escepticismo. Estas escuelas buscaron principios para el autocontrol, la ataraxia y la liberación de la influencia exterior. Estos temas que incluyeron en el desarrollo de la ética. Podríamos pasar de repente a hablar un poquito sobre la relevancia para la mesa de estudio. Ajá. Ya, déjeme. No sé si Ani tiene Algo que acatar, algo que agregar nosotros a esta mesa tan hermosa de trabajo. Bueno, para finalizar con el tema 3, nuestra mesa de estudio encontró que del tema 3 los puntos más relevantes es la conciencia de que la filosofía no acepta supuestos ni cuestionados. Al entender este origen, se comprende por qué la filosofía jurídica debe ir más allá de la mera descripción del derecho positivo, dogmática jurídica, para cuestionar su esencia, sus fundamentos de justicia y axiología.
La filosofía nace precisamente cuando cuestiona la validez absoluta de las leyes y busca un principio universal que las rija, como hicieron Sócrates, Platón frente a los sofistas. El cambio del foco de los cosmos al hombre con los sofistas y Sócrates en el debate y entre el relativismo, los sofistas, la búsqueda de lo universal, como lo hizo Sócrates y y Platón, Exacto. Ajá. son fundamentales para entender el posterior conflicto entre lo impositivismo, el derecho contingente impuesto y el naturalismo. Ajá. Ajá. Basado Ese es el en derecho principios basado en universales y racionales. Ajá. Bueno, y englobando los tres temas para dar una continuación compleja, pues podemos hilar de manera conductual como los tres temas y la primacía de la razón crítica como instrumento de la filosofía, ¿no? Porque podemos alcanzar el conocimiento, podemos desarrollar la realidad diferenciándose de las explicaciones basadas en la fe, en la tradición, en lo parcial, en lo que día a día nosotros pues vemos englobado en nuestra cotidianidad y buscando la ruta de la razón y el espíritu crítico, ¿no? Porque esa es la idea, buscar lo esencial, criticar de manera específica cómo nosotros podemos hilar la filosofía del derecho jurídico y cómo entrelazar lo dogmático como el mito, la religión, la ideología y las aceptaciones de diferentes discursos que se pueden ver en la realidad, ¿no? El saber de la filosofía, que es la ciencia, y la filosofía jurídica como una ruta de logos, que vendría siendo la razón, iniciando con la revisión y el análisis de cualquier supuesto que nosotros englobemos diariamente. Entre ellos también buscando la parcialidad y la totalidad de manera pantónoma, ¿verdad? Dándole un enfoque pantónomo al segundo punto crucial, que es la diferencia entre el conocimiento científico y el fragmentario especializado, donde ya pues hay causas próximas a las investigaciones, donde podemos indagar más sobre la filosofía, donde podemos tener conocimientos universales, omnicomprensivos o pantónomos, buscando primero sus principios y sus últimas causas, iniciando desde el principio de una investigación hasta finalizar esa investigación para darle un resultado, ¿no? Y para eso es la filosofía, ir más allá, explicar, buscar el derecho positivo, la dogmática jurídica y preguntarnos por qué debe ser, buscar la axiología y la justicia. Y también buscar el fundamento filosófico del origen histórico de la filosofía en Grecia, ¿no? Dar a conocer esa historia, ese desarrollo, de dónde viene, por qué se dio, buscar la cristalización de la relevancia de los temas y hilar todo eso para convertirse en la filosofía jurídica, ¿no? Dar la oposición entre los sofistas, el relativismo y ver la ley como convención de Sócrates, ¿no? Sócrates y Platón buscaban la esencia fundamental y universal de la justicia. Buscar es el germen del debate más importante en la filosofía del derecho. Buscar el porqué de las cosas y ver de dónde estamos, a dónde vamos y por qué estamos aquí, ¿no? Por eso indagamos mucho el positivismo, que vendría siendo el derecho creado para el hombre y en contingencia a lo impuesto, o sea, creado por el hombre para darle contingente a algo impuesto, algo similar a la postura sofista. Igual que el naturalismo, donde se basaba que el derecho era basado en principios, buscar el principio de las cosas a través de lo universal, ¿no? La justicia, la razón, y buscar posturas similares, como la de Sócrates y como la de Platón. Bueno, y sobre todo establecer que la filosofía del derecho es, por definición, una disciplina que no solo debe ser estudiada, sino debe ser racional, debe ser crítica, debe ser autónoma y sobre todo totalizadora, buscando en sí los fundamentos últimos de la justicia y la ley, ¿no? Buscando la razón de por qué y dándole razón a ciertas cosas para nosotros saber.
De igual manera, pues bueno, vamos a debatir entre nosotras, vamos a buscar la respuesta más lógica a cada uno de estos temas, ¿no, chicas? Sí. ¿Qué creen? Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, Julia, voy contigo. Bueno, aquí estoy. Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a ver, como primera pregunta, vamos a poner por aquí. ¿Cuál es la dicotomía fundamental que distingue los saberes humanos y qué dimensiones incluye cada campo? Bueno, yo creo que la dicotomía de todo esto que estuvimos hablando es fundamental. Separa los saberes en dos campos principales y una de estas es el campo de la razón. No se puede olvidar la razón por ningún lado. Esto incluye que la filosofía y la ciencia caracterizada por la racionalidad y el objetivismo, o la objetividad más bien, en un campo de la fe y de la subjetividad, incluye la ideología, la religión, digamos que el mito y también la magia. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta, Jose. No, a Gaby. Entonces yo se la hago a Gaby. Ahí vamos a ver. Bueno, Gaby, mi pregunta para ti sería, ¿qué significa la expresión transición del mito al logos? ¿Y por qué es fundamental para la filosofía del derecho? Bueno, Julian, ahí podemos decir que este significa el paso, ¿verdad?, de las explicaciones basadas en un relato fabuloso y la tradición, que eso es el mito, ¿sí?, a las explicaciones basadas en la razón, ¿sí?, a la razón, pues, y los principios lógicos, que es los logos. Y podemos decir que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la filosofía jurídica elige la ruta del logos, que es crítica, y esta se diferencia de la fe o la narración, ¿sí? Sí, podría ser, exactamente. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a mi compañera Ani. Ani, ¿cuál es la diferencia esencial entre la ciencia y la filosofía? Eso es del tema 2. Eso es del tema 2. Entonces, ¿cuál sería la pregunta, Gaby? ¿Me puedes? Respecto a... ¿Cuál es la diferencia esencial entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico? Ajá. Ahora sí, ya entendí la pregunta, porque no estaba entendiendo la pregunta. Yo puedo decir que el conocimiento científico, su objeto es parcial y fragmentario, por ser una porción determinada de la realidad, y busca causas próximas, leyes teóricas y efectos inmediatos. Y el conocimiento filosófico, su objeto es universal o pantónomo, por una aspiración de conocimiento totalizador, y busca los primeros principios y las últimas causas de toda la realidad. Exactamente. Ahora yo le daría una pregunta a Mayrin. Déjeme pensar a ver qué pregunta le puedo Aquí hay hacer. una que le podría hacer. Le preguntaría, ¿cuál es la definición clásica de filosofía y qué significa que tenga un carácter autónomo? Bueno, yo creo que la filosofía es la investigación de toda realidad, ¿no? Según sus primeros principios y sus últimas causas, es autónoma, porque busca los primeros principios como la razón. Los primeros principios, las razones últimas, sin basarse tanto en la veracidad de sus conclusiones, ¿no?, sino más allá de eso, indagar en conocimientos previos, buscar autoridades, dar a conocer, ver cómo podemos nosotros adaptar esa realidad en ese momento predeterminado. Ahora, mi pregunta es para Jose. Vamos a ver qué pregunta te hago, Jose. Bueno, aquí tenemos una que dice, ¿cuáles son los dos elementos esenciales de la relación de conocimiento y cómo se definen, Jose? Ajá, ya va, porque ese es del tema 2, el tema 2 me cuesta un poquito. Ya va. Ajá. Bueno, tenemos los elementos esenciales, son sujeto,
que es el ente cognoscente que tiene la capacidad de aprehender o capturar el objeto, Exacto. ¿no? Y está también el objeto, que es todo aquello que no es el sujeto y que tiene la capacidad de ser aprendido. de ser aprendido, Ujú. ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo por acá. Bueno, yo creo que hemos concluido esta mesa de estudio, una mesa de trabajo, profesor, una mesa donde hubo unión aquí y compañerismo. Espero o esperamos que el resultado sea positivo, y bueno, esperamos sus mejores comentarios y siempre estamos aquí a la par del estudio. Profe, muchas gracias y esperamos verlo pronto en el aula de clases. Así es. Chao, gracias.